¿Alguna vez has visto Avatar, el último maestro aire? Hoy quiero compartirte toda su psicología y sus mensajes místicos para la vida práctica. Bienvenidos a Valquimia. Hoy quiero platicarte de una de las mejores series de psicología, magia, misticismo, autoconocimiento que he podido ver. Y está escondida en una de las mejores series de anime. La he visto una y otra vez, la he visto sola, la he visto con mi esposo, la he visto con mi hijo y podría volverla a ver. Es maravillosa. ¿Te ha pasado que vuelves a ver una serie o vuelves a leer un libro y encuentras otros mensajes? Esto también la ciencia lo explica y es porque en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso está en otro lugar, está en otro nivel. Y entonces tienes la capacidad de ver otras capas de acuerdo a lo que estás viviendo en ese momento, a lo que estás transitando, a las emociones que estás viviendo. Y también en la parte mística hay muchos ciclos así que se van repitiendo y que en esta serie, o sea, la trama, los traumas, la forma en que van interactuando los personajes, hablan mucho de la psique colectiva y de cómo están organizadas las tribus, que es agua, fuego, tierra y aire. Es también, o sea, también habla mucho de la personalidad que nos rige, porque todos, sin darnos cuenta, tenemos estos 4 elementos que rigen nuestra personalidad a diferentes niveles y en la forma en que interactuamos y que priorizamos en la vida. Y también hay países que son muy de estos elementos. A Jung le llama esto arquetipos, que son esos patrones colectivos que tomamos como una verdad y que van dirigiendo la forma en que interactuamos y la forma en que nos relacionamos, la forma en que resolvemos las cosas, la forma en que priorizamos, la forma en que hablamos del dinero, en que hablamos de las relaciones, de las emociones, de la pasión que hay adentro, por qué luchamos, por qué no luchamos. Todo eso está en el inconsciente colectivo. Además, cada pérdida, cada crisis, cada amor, cada experiencia de vida va reorganizando la información también en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso y va ayudándonos a interpretar la realidad desde nuevos lugares. Y por eso me gusta mucho ver Avatar, porque cada vez que la veo, no importa que tenga 12, 20, 42, siempre hay nuevos mensajes por descubrir y hay unos que descubrí desde la primera vez que me encanta volver a revisar y volver a traer a mi vida porque está súper bien explicado para cualquier edad. Te voy a ir compartiendo poco a poco lo que para mí es más importante de esta serie con todos sus puntos y pilares. ¿Estamos listos? Y bueno, comencemos con Aang. Aang es un niño inquieto, curioso, que nació en la tribu Aire. Las personas Aire son sabios, son monjes que viven en las montañas y que tienen este elemento aire muy encarnado que tiene que ver con el mundo de las ideas, con el mundo del aprendizaje constante, con un humor muy ligero. Suelen ser personas muy relajadas, muy zen, que meditan, que aman la naturaleza, que aman la paz. Privilegian mucho la paz. Entonces, en este proceso de autodescubrimiento, cuando a Aang le dicen que él es el próximo avatar, pues como que le cae mucho de peso porque él es un niño que solo quiere jugar. ¿Y qué hace? Escapa. Esta es la sombra del elemento aire, ¿no? O sea, el escapismo de la realidad, el escapismo de sentir el dolor, el escapismo de tener que renunciar a las cosas que te divierten. O también pueden caer, como tienen un exceso de pensamiento del mundo de las ideas, pueden caer en periodos de mucha ansiedad. ¿Te ha pasado? Todos tenemos un poco de aire en nuestra personalidad, pero en específico Aang se sintió como demasiado abrumado por el peso de ser el avatar. ¿Por qué? Porque el avatar es quien tiene esta gran responsabilidad de mantener en orden todas las tribus y de definir y decidir qué es lo justo y qué es lo injusto y mantener básicamente el orden. Y el avatar es preparado para poder dominar los 4 elementos. Y esto no solo habla de Aang, habla de cómo nosotros también tenemos un poco de avatar y que estamos preparándonos en esta vida para poder dominar esas fuerzas que habitan dentro de nosotros para poder vivirlas de forma más balanceada. Entonces el avatar tiene esta responsabilidad que no es algo malo, pero que puede llegar a ser muy abrumadora, de aprender de todos, incluso de los que sean radicalmente opuestos a él, para poder integrar de una mejor manera todas esas energías y todos esos opuestos
que podemos ver en la vida y que podemos ver en todos lados. Lo más fuerte de la serie comienza cuando despierta en el primer capítulo y unos jóvenes descubren a Aang congelado en una bola de hielo, porque al escapar se fue y se quedó congelado sin darse cuenta, quedó atrapado ahí en esa bola. Despierta más o menos 100 años después, no recuerdo bien el dato, pero más o menos 100 años después despierta, y cuando despierta se da cuenta que todos los monjes fueron asesinados por la tribu del fuego. Y entonces eso es algo súper fuerte para él, carga con muchísima culpa, y entonces toda la historia nos van contando cómo él supera esto para convertirse en el Avatar. Vamos a profundizar un poco en las características de estos elementos, porque van a empezar a darse cuenta que todos tenemos un poco de cada uno, que todos podemos identificarnos y que todos vamos a poder escuchar habilidades y herramientas que usa cada una de estas tribus, que también tenemos nosotros, y que incluso como países podemos identificarnos con más de alguno, o sea, con uno o con más de uno de estos 4 elementos. Bueno, sigamos con el elemento aire. El aire tiene que ver con la imaginación. Es el que juega, es el inventor, es el vendedor. O sea, es como muy Mercurio, pues, como Hermes, esta capacidad de aprender, de relacionarse, de comunicar. Es el que medita, es el que tiene esta agilidad mental, esta capacidad de bajar el mundo de las ideas a la tierra y volverlo algo práctico. Es la espiritualidad, la curiosidad, el humor, incluso el negro. O sea, es esta agilidad verbal. O sea, los aire tienen esta capacidad de utilizar las palabras de una forma muy mágica, de una forma muy maravillosa, y saben la importancia de las palabras. E incluso pueden volverse un poco manipuladores cuando son conscientes de eso, pero también pueden hacer magia, o sea, pueden sanar a través de las palabras. Y hablando un poco de ciencia, porque también me gusta mucho darles estas referencias, hay una parte de nuestro cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que se activa especialmente cuando soñamos despiertos o cuando estamos en este acto meditativo en el que estoy totalmente presente. Y esto me recuerda mucho a las tribus aire, o a esta capacidad de estar presente y de utilizar la palabra o la inteligencia del mundo de las ideas, el mundo de la imaginación, para traerlo a la realidad. Porque es a partir de ahí que empezamos a dejar de sobrevivir y empezamos a crear, porque estamos presentes. Pero el mundo del aire también tiene sus sombras, tiene su lado oscuro o la forma desbalanceada de habitarlo. Y en específico, los aire huyen mucho del dolor y huyen haciendo otra cosa que los distraiga. Por ejemplo, el trabajo, las redes sociales, llenarte de ocupaciones, hacer un maratón de series, o sea, estar distraído para desconectarte, tomando cursos, no importa que haya infoxicación, o incluso esta espiritualidad desde el ego, donde yo soy más, yo soy zen y yo sé la verdad absoluta. También es distracción. No se puede evitar la realidad, no se puede evitar el dolor de atravesar esas emociones. Y otra cosa interesante de los aire es que tienen un lado muy nómada, es decir, les cuesta mucho permanecer en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque siempre están cambiando, escuchando y manteniendo ideas, y son muy hiperactivos, especialmente mentalmente, pero también tienen que aprender a echar raíces. Entonces es algo que les puede servir mucho a los aire para poderse sentir menos ansiosos y más conectados con su realidad. Y aquí llega Katara. Katara es la representante principal del elemento agua. Y es mi favorita, gente, porque yo soy muy agua. Soy Piscis y también tengo esta conexión emocional muy intensa, muy similar a la de Katara, que siempre fue como esta acompañante. Fue de hecho quien descubrió a Aang en esa gran piedra y fue quien decidió, a pesar del miedo que podía darle a ella y a su hermano, salvarlo, sacarlo de ahí, y decidió acompañarlo porque sí, muy pronto se dio cuenta que necesitaba ayuda, vaya, y eso a ella le movió, ¿no? Más que cualquier otra cosa, la necesidad de ayudar y de hacer la diferencia. Y pues bueno, el agua representa el mundo de las emociones, representa la sensibilidad, la capacidad de adaptarte, de fluir con la vida, de recibir, de ser como el agua. O sea, el agua absorbe mucho el entorno, tiene esta capacidad de leer lo que está sucediendo en los demás. También es el elemento, y ahí lo marca muy bien, es el elemento más sanador,
También tiene un lado muy sombrío, que ahorita les voy a platicar, pero en específico el agua tiene esta capacidad como de moverse de forma muy, muy como una danza. Y estas habilidades también tienen mucho respaldo desde la neurociencia, la empatía, las neuronas espejo, la capacidad de conectar con el otro, de observar y darte cuenta que esa persona necesita un abrazo, y también de ti de saber que siempre vas a poderte sentir mejor acompañado que solo. Y los que tienen mucha agua lo saben, lo notan, lo intuyen. O sea, hay mucha magia, hay mucha capacidad de leer al otro, de percibir cómo se está sintiendo, específicamente del sentir de los demás. Y nos enseña que las emociones no son para reprimirlas, sino para dejarlas que salgan, para dejarlas que nos muestren sus lecciones, porque todas las emociones son mágicas y tienen su razón de ser. Pero en sombra también pueden ser muy castigadoras, donde a lo mejor lo asumes desde el victimismo, desde la culpa, desde cargar a los demás, quererlos salvar, o desde el lado opuesto, como sangre control que también aparece ahí, donde quieres controlar al otro y que haga lo que quieres, así que aguas. Y en la serie se puede ver cómo los aguas tienden a ser sobreprotectores, tienen estas grandes fortalezas de hielo, se cuidan entre todos y son los sanadores por excelencia. O sea, tienen esa capacidad de mover el agua para sanarse, y es muy interesante cómo se organizan y se cuidan entre ellos. Y luego podemos ver el elemento tierra representado por Toph, que es una niña tal cual, Toph como rudeza, que es ciega de nacimiento, pero que eso no le impide tener esta fortaleza física y mental tan maravillosa, porque ella utiliza el poder de la vibración y de estar muy encuerpada, encarnada en su cuerpo, y de sentir absolutamente todo, muy como el elemento tierra. O sea, que son personas que lo sienten en su cuerpo, o sea, que su cuerpo es su termómetro, es lo que les dice si sí o si no, si aquí sí, si aquí no. Escucha, siente, percibe todo con mucha claridad. Y que representa la tierra, justamente eso. La tierra representa hábitos, representa límites, representa estructura, representa orden, son esas personas que tienen esa capacidad de tener la paciencia suficiente para que las cosas sucedan como tienen que suceder, con mucha disciplina, con mucho orden, con mucha consistencia, y también a veces con mucha rudeza. O sea, a lo mejor lo sentimental y el mundo de la curiosidad y la creatividad no les interesa tanto, pero son súper prácticos. O sea, resuelven en el momento y se van por lo que su corazonada, que tiene que ver más con su cuerpo que con su intuición, les dice. Entonces son mucho de relojitos biológicos. Y es una energía maravillosa, porque es la energía del sembrador, es la energía de la abundancia, la energía de la madre tierra, muy necesaria. De hecho, hay la tribu más interesante que se puede ver ahí en la serie, es la de Ba Sing Se, que es toda riqueza, oro y abundancia. Pero también, si ya te exploras más, son estas sociedades que no sabemos de dónde vienen, pero las podemos ver también en nuestro planeta, donde en el mero centro está toda la riqueza, y mientras más te va saliendo, más pobreza, carencia, abandono hay. Pero si estás en el centro, no pasa nada, y todo es mágico, y todos tienen, y todo así. Entonces, y los líderes suelen ser muy controladores, muy ávidos como esta, ¿cómo te diré? Como esta avaricia. Pero también hay varios líderes disruptivos ahí, de tierra control, que quieren hacer las cosas diferentes, y se pone muy interesante ahí la forma en que cohabitan, y ahí hay ciertas revoluciones de tierra. Porque cuando hay demasiada tierra, todo se vuelve rígido, controlador, y no se quieren mover, porque eso es seguro. Entonces, eso es lo más importante para un tierra. Y aquí viene el elemento más interesante, que es el fuego. ¿Por qué? Porque toda la trama podemos ver cómo el fuego inicia desde la sombra, es decir, desde esta necesidad de poseer, de controlar, de este espíritu iniciático, de conquistador, de domador de leones, que se está utilizando de una forma no consciente, y por eso es que terminan con un montón de tribus, especialmente con la del aire, que es con la primera que terminan, y a querer dominar todo. Y empezamos a verlo incluso con Zuko, que es como el primer antagonista que vemos, y ya después vamos viendo cómo va madurando y cómo va aprendiendo a habitar el fuego, o el espíritu del fuego, desde un lugar mucho más sano,
y cómo esa forma de vivir fue porque la aprendió de su papá, la aprendió de la herida, del maltrato, del abuso, y cómo se fue yendo a esa perspectiva tan extrema y que después fue sanando. Porque el verdadero espíritu del fuego realmente viene más de la pasión, de la libertad, de esa capacidad y necesidad de ir a la vida y de aprenderlo, observarlo todo, de avanzar, de salir adelante, de este fuego que viene como de las ganas de crear, o sea, de la creatividad pura misma de la fuente. Es decir, es la vida misma, es la vida que te hace sentir un propósito para seguir avanzando, para seguir viviendo. Es la excelencia, es la innovación, es esta energía que nos mueve, vaya, que te empuja. También aquí podemos ver a Azula, que es la hermana de Zuko, y que todavía, si Zuko empezó mal y herido, Azula estaba perdidísima. ¿Por qué? Porque ella encarnaba el fuego desde el perfeccionismo, desde querer controlar y manipular a todos. Incluso después se da cuenta que ni siquiera sus amigas la quieren o la aceptan como es, porque ella quiere controlar y aplastar e imponer. E incluso le tienen miedo, y después lo descubre y es muy duro para ella, ¿no? Y aquí podemos ver cómo juega todo, o sea, cómo pues el linaje, como los modelos, porque pues, un modelo que tienen de liderazgo ellos dos es su padre, que es Don Control, Don Gobernador de todo, y también su tío, ¿no? Que cuando su tío Airo, que es el modelo de tomarte de este liderazgo desde la calma, que empieza a ser un modelo positivo, que Zuko sí puede hacerlo cambiar, y Azula no tiene ese modelo que le haga reflexionar y ser consciente. Ahora, si tú no tienes tiempo de ver toda la serie, pero yo te recomiendo que la veas porque es maravillosa. Vela tú solo, vela con tus hijos, platíquenla, pausenle así. A mí me encanta ver series así y estarle haciendo preguntas a Iker y ver cómo lo está absorbiendo, cómo lo está integrando. También hacérmelas a mí, platicar sobre esto. Es un gran pretexto para convivir en familia. Bueno, pero si no tienen la oportunidad, cuando menos busque esta escena. Hay una escena súper fuerte, un capítulo súper fuerte donde Aang está súper atorado, donde ya están a punto de invadir los reinos y que él tiene que regresar al modo avatar y no puede. Y entonces ya había intentado todo y no puede. Y entonces lo mandan con un sabio para que le ayude a integrar la energía de sus chakras. Y el sabio le empieza a explicar cómo los chakras son esa maquinaria energética por la que va fluyendo toda nuestra energía. Y que si tú investigas más, cada chakra tiene diferentes órganos, tiene diferentes creencias, tiene diferentes estructuras que están relacionadas con nuestra vida. Y le explica así bien clarito cómo son como estanques, y cuando el agua no fluye, eso se pudre. Y entonces él tiene que aprender a soltar, es súper fuerte, porque tiene que aprender a soltar, no le voy a spoilear, pero tiene que ver con los miedos más grandes que él tiene, en especial hacia las personas que él más ama. Y tiene que enfrentar esos miedos, esas culpas y esas cosas que estuvo cargando por tanto tiempo. Y es una explicación magnífica, maravillosa. Dominar estos elementos es dominar nuestra energía interna, y aprenderlos a observar y ver si están balanceados es el primer paso para volver a la armonía. Por eso es tan importante este capítulo. Así que te voy a platicar un poquito, así súper breve, en qué consiste cada chakra. Número 1, chakra raíz, base de la columna, tiene que ver con la supervivencia y la seguridad. Número 2, chakra sacro, tiene que ver con las emociones, con el placer y con la creatividad. Número 3, plexo solar, a la altura del ombligo, tiene que ver con el liderazgo, con la voluntad y con la capacidad de actuar. Número 4, chakra corazón, amor, compasión, conexión. Número 5, garganta, comunicación y verdad, por liberar tu voz. Agna, tercer ojo, intuición, visión interna. Es el verdadero estado avatar, la metacognición, de observarte para poder integrar todos los anteriores. Así de importante, fíjate. El número 7 es el chakra corona, que es tu conexión con la divinidad. Y es la capacidad de sostener este estado avatar que te sabes sostenido por una fuerza que es mucho más grande que tú. Y también es poder recordar tu propósito y tu lugar en el mundo. Recapitulando, elemento aire, lo que pienso. Practica tu claridad y la intención de tus palabras.
Elemento agua tiene que ver con lo que sientes. Practica, hacer catarsis y sentir sin ahogarte. Elemento tierra tiene que ver con lo que me sostiene y con todo lo que está alrededor, con los sistemas, para que eso se sostenga. Practica la fe, tu visión interior y pues tus hábitos, buenos hábitos. Y elemento fuego tiene que ver con tu acción en el mundo. Practica acción consciente desde tu propósito divino. La transformación ocurre cuando integras todos desde un punto de vista mucho más consciente. Y eso no significa que de repente no te desbalancees, no pasa nada, eres humano, pero que tú puedas darte cuenta, observarlo, reírte un poco más de ti, de cuando te vas en los extremos y poder regresar a tu centro. Ponte el reto de volver a escuchar este video y de elegir cuál es el elemento que te desafía más. Agua, tierra, fuego, viento, ¿cuál? Para que lo puedas trabajar. ¿Cómo se manifiesta ese desequilibrio en tu vida? ¿Qué miedos se activan o qué desequilibrios puedes observar? Y también observa tus dones, porque también te mereces celebrar todo eso que has recorrido. No se trata de ser perfecto, se trata de ser cada día más tú, más libre, más integrado, más congruente, más consciente de que te está limitando, quitando libertad para que te permita ser un avatar más completo. Observar es el primer paso para integrar. Espero que este episodio te haya gustado, lo disfruté muchísimo, el anime es mi top. Y bueno, te lo comparto con todo el cariño. Si te gustó, comenta, comparte, ayúdame, de verdad me ayudas mucho interactuando conmigo y contándome qué te pareció, contándome cómo te hacen sentir los elementos si te identificas con alguno. Y pues que me hagas preguntas para seguir compartiendo contenido de este tipo. Nos vemos la próxima. No te olvides que la magia es hacia adentro.